La palabra de Dios me dice en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando descendimos a aquel lugar, comencé a experimentar el dolor y el sufrimiento de lo que es la muerte. Y estaba muy asustado por lo que estaba viendo. Comencé a darme cuenta que habían muchas personas allí y cada uno gritaba y gemía. Veíamos cómo hacia lo lejos se veían unas tinieblas, pero el Señor con su presencia comenzó a disipar estas tinieblas en aquel lugar. Cuando seguimos caminando y escuchábamos los gritos y los lamentos de miles y miles de personas que gritaban al unísono y pedía que el Señor los sacase de aquel lugar. En ese momento comenzamos a darnos cuenta que habían muchas personas allí. Comenzamos a sentir un gran dolor porque veíamos que el Señor también sufría cada vez que veía a estas personas. Muchos le gritaban y le decían: Señor, permíteme salir aunque sea un segundo o un instante de este lugar, permíteme salir. Y muchas veces el Señor les preguntaba: ¿para qué quieres salir de este lugar? Y Él les decía: porque quiero ser salvo, Señor, porque quiero arrepentirme y ser salvo. Pero ya era tarde para ellos. Y querido hermano que me escucha, recuerda algo: la oportunidad es para ti y para mí. Ahora es cuando nosotros debemos decidir para dónde queremos ir, a un lugar eterno de salvación, a un lugar eterno de condenación. Comenzamos a caminar y comencé a darme cuenta cómo se hacía un piso debajo de nuestros pies, de lo que caminábamos, este piso que se caía, y un fango que hervía, y hervía, un fuego que salía de ese fango, un olor que despedía muy profundo, que comenzaba a trastornar nuestro cuerpo, nos causaba náuseas al sentir este olor, y el grito de muchas personas, de muchos lamentos de muchas personas. Hacia lo lejos comencé a darme cuenta cómo un hombre que se suspendía hasta la mitad de su cintura, y cuando sacaba sus manos, cómo se caía la piel de sus huesos, y dentro de él se veía un humo gris. Y le preguntamos con mis compañeros: ¿qué es ese humo gris que se ve dentro del cuerpo de ellos? Y el Señor nos decía: ese humo gris es su alma que ha quedado atrapada en un cuerpo de pecado, como lo dice Apocalipsis 14:11, que el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. En aquel lugar comenzamos a darnos cuenta muchas cosas que habíamos ignorado durante mucho tiempo de aquí de la tierra. Que aquí es donde sabemos a dónde vamos a ir, a un lugar eterno de salvación o de condenación. Seguimos caminando tomados de la mano del Señor y nos dimos cuenta que el infierno está dividido en diferentes secciones de sufrimientos. Y fuimos a un lugar donde había muchas mazmorras, y allí veíamos a unas almas que estaban allí atormentadas por unas clases de demonios, y esas almas atormentaban a las personas y allí se burlaban de ellas y le decían: maldito, ahora sí, alaba a Satanás, alábalo, ahora sí, sírvele como le servías en la tierra. Y ellos sufrían porque aún el castigo, los gusanos, el fuego que los consumía, un ácido que les consumía toda su piel, allí las atormentaba. Comenzamos a ver en una de estas mazmorras a dos jóvenes que estaban allí y tenían en sus manos unas dagas y comenzaban a apuñalearse, y el uno al otro se decían palabras y se maltrataban y se injuriaban de una forma, y le decía: maldito, por tu culpa yo estoy en este lugar, porque tú hiciste que yo llegase a este lugar de tormento, porque tú cegaste mi vida y no me permitiste reconocer al Señor, no me permitiste recibirlo, porque muchas veces cuando tuve la oportunidad tú me decías que no. Por eso ahora estoy en este lugar de tormento, atormentado de día y de noche. Y en ese momento comenzamos a ver una visión de la revelación que Dios nos estaba dando, y comenzamos a ver estos dos jóvenes como un día estaban divirtiéndose en una taberna, y en un momento que entraron ellos de embriaguez comenzaron a discutir y tener una disputa, una contienda ahí entre ellos. Uno despicó una botella y el otro sacó una navaja y comenzaron a pelear. En ese momento comenzaron a luchar, cuando en ese momento comenzaron a apuñalarse del uno al otro hasta que acabaron con sus vidas. Y esa misma escena que vivieron aquí en la tierra la tenían que estar repitiendo allí en aquel lugar. Y lo terrible que aún venía un recuerdo a ellos, que aquí en la tierra ellos se conocían y se estimaban como dos amigos, como dos personas que se habían conocido desde muy niños y se habían estimado como hermanos. Pero déjame decirte, querido hermano, que amigo solo hay uno, y se llama Jesús de Nazaret, ese amigo verdadero, ese amigo fiel que realmente está en todos los momentos. Caminamos con el Señor, comenzamos a darnos cuenta allí en aquellas mazmorras a una mujer que estaba allí revolcándose en un fango, su cabello todo desordenado, y veíamos como allí en aquel fango y en esa mazmorra veíamos como una serpiente se enrollaba en su cuerpo y comenzaba a introducirse por sus partes bajas
y tener una relación. Allí las personas, los hombres y las mujeres que sienten en la fornicación, que viven la fornicación aquí en la tierra, allí también en el infierno la van a vivir, pero allí van a ser con serpientes, y esa serpiente tenía unos punzones como de 15 centímetros de largo y entraba por su cuerpo y comenzaba a destruir todo su cuerpo, en ese momento, y comenzábamos a escuchar como ella gritaba y gemía de dolor, le decía al Señor: Señor, que pare ya, no quiero más este sufrimiento, no quiero más este sufrimiento, dile que pare ya, por favor. Y que veíamos como esa serpiente se introducía y destruía todo su cuerpo, y gritaba y se lamentaba: ya no lo vuelvo a hacer, ya no quiero más, que pare por favor ya, no quiero más. En ese momento nosotros tapamos aún nuestros oídos, pero no podíamos dejar de escuchar lo que ella gritaba y decía, y tapamos aún más nuestros oídos y no queríamos seguir escuchando ni viendo, y le decíamos al Señor: Señor, ya no más. Pero el Señor nos decía: es necesario que veas para que cuentes a mi pueblo, porque mi pueblo está siendo destruido, porque mi pueblo está ignorando la verdadera salvación, el verdadero camino hacia la salvación. Seguimos caminando, y a lo lejos comenzamos a ver un valle gigantesco, un mar inmenso, un lago gigantesco allí, pero de dolor, de sufrimiento, de una lava que hervía con el hervor de fuego, como dice la palabra de Dios, y como allí miles y miles de personas gritaban y sacaban sus manos, y aún habían muchos demonios que sobrevolaban este lago y los hundían con unas lanzas en forma de S, y les decían y se burlaban de ellos, les decían: maldito, ahora sí, alaba a Satanás, ahora sí, alábalo, ahora sí, sírvele como le servías en la tierra. Y había muchas personas allí y podíamos ver muchas escenas de muchas personas allí, pero aún nosotros seguíamos atemorizados, nos tomábamos de la mano, sentíamos que si nos soltábamos de la mano del Señor nos podíamos quedar en aquel lugar. Nosotros estábamos asustados, atemorizados por lo que estábamos sintiendo en ese momento, y vimos hacia lo lejos a un hombre que estaba suspendido en la mitad de aquel lago, y este hombre allí se le veía en su rostro un dolor, además del sufrimiento que sentía, que habían dos demonios que sobrevolaban su cuerpo allí, y estos dos demonios tomaban y punzaban su cuerpo y llegaban y le sumergían las lanzas y sacaban sus costillas, y estos dos demonios se burlaban de él y se reían, y él sentía, y el Señor nos mostraba a este hombre con ese sufrimiento que sentía, pero dentro de él había un sufrimiento, como habla el rico de la historia, que allí él estaba también atormentado por el recuerdo de que su familia podía también llegar a aquel lugar de tormento, que su familia podía estar allí también, y tuvo la oportunidad de haberles hablado y nunca se preocupó por darles un mensaje de salvación, para que no llegaran a este lugar de tormento, que allí se recordaba que había habido una oportunidad para todos ellos, y que él había sido una persona importante para llevar este mensaje. Ignoró esto y estaba preocupado por sus hijos y por su esposa. Allí en aquel lugar eso lo atormentaba, y aún venían estos demonios y amputaban sus brazos, y él caía en este fango que hervía con fuego de azufre, que hervía, y él trataba de revolcarse del dolor, porque este fango le quemaba toda su carne, comenzaba a desprenderse su carne y se consumía en este fango, y comenzaba a quedar un cuerpo cadavérico, y él comenzaba a salir y comenzaba a retorcerse como una serpiente para poder salir de allí, y allí aún los demonios venían, lo metían más hacia este fango, allí en aquel lugar. Después de esto comenzamos a ver hacia lo lejos una serie de demonios que estaban allí, y vi algo que me cautivaba. Comencé a darme cuenta que uno de estos demonios estaba sin un ala, y le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué a este demonio le falta un ala? El Señor nos decía: este demonio fue lanzado para un propósito aquí en la tierra, pero este demonio no cumplió su cometido, y así fue lanzado nuevamente al infierno por un siervo de Dios. Satanás vino y lo castigó, y fue quitado, amputada esa ala. En ese momento entendimos y comprendimos que nosotros tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios, para echar toda potestad, todo principado. Querido amigo que me escuchas, este testimonio no es para condenación, sino para salvación, para que te des cuenta en qué condiciones tú estás delante de Dios, para salvación y no para condenación. Querido amigo, por favor, en este momento coloca tu corazón delante de Dios y presenta tus pecados, para que si llegase a venir en este momento el Señor, tú te fueras con Él y no te fueras a este lugar de tormento, porque allí es el lloro y el crujir de dientes. Allí es cuando vamos a entender verdaderamente por qué Dios pagó un precio en la cruz del Calvario. Allí ven muchas personas condenadas, y aún ignorando que ellos habían sido condenados por una serie de pecados que ellos creían que no era pecado. Querido amigo, examínate. No crea que la mentira, el robo, la vanidad, todo esto es pecado delante de Dios. Arrepiéntete, hermano, querido amigo que me escuchas.
Yo te doy este mensaje para que te arrepientas y busques aún más al Señor. Quitará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando nosotros llegamos se abrieron estas puertas grandes, y empecé a mirar un valle de flores preciosísimo, que su aroma era exquisito. Empezamos a caminar, y cuando entramos empezamos a sentir una libertad, algo que tal vez nosotros no habíamos sentido o experimentado aquí en la tierra. Empezamos a sentir una paz, algo que invadía todo nuestro corazón, unas ganas de libertad, y seguíamos caminando, pero empezamos a ver estas flores. Esas flores eran preciosas, eran únicas, cada pétalo era diferente, cada pétalo era genuino, cada pétalo tenía un color único. Y le dije dentro de mi corazón a mi Señor que quería tener una flor de estas. Simplemente el Señor dijo que aún con sus gestos, con su boca dijo que sí. Nos acercamos a ella y empezamos a alar esta flor, y empezamos a alar y nada le sucedía, pero tampoco salía de la tierra, estaba intacta, no le dañaban las flores, no se le dañaban los pétalos, ni se le dañaban las hojas, simplemente estaba ahí, pero seguíamos alando. Pero el Señor rompió el silencio con algo, dijo: aquí todo se hace con amor. Simplemente colocó su mano y la flor se le rindió en su mano y la entregó hacia nosotros. Seguíamos caminando ahí, pero aún este aroma seguía con nosotros, el aroma de este hermoso jardín. Seguíamos caminando, pero llegamos a un sitio donde habían unas puertas muy hermosas. Las puertas no eran lisas, no, tenían piedras preciosas incrustadas, y estas se abrieron, y cuando llegamos a un salón donde había una cantidad de gente, donde todos corrían con afán, todos corrían, unos llevaban sobre sus hombros como unas telas blancas, resplandecientes, otros llevaban unos hilitos de oro, otros llevaban como unas bandejas con algo sobre ellas, eran como unos escudos, y todos corrían con mucho afán. Y nosotros le preguntamos al Señor que por qué había tanto afán, que por qué todos estaban como preparando algo. El Señor hizo acercar a un joven. Este joven tenía una tela en sus hombros, y este hombre simplemente miró al Señor, y cuando el Señor le preguntó que para qué era esa tela, él simplemente lo seguía mirando y dijo: Señor, tú sabes para qué son estas telas. Estas telas son para fabricar los mantos de los redimidos, los mantos de la gran novia. En ese momento sentimos como una alegría, una paz. La palabra de Dios nos dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Cuando salíamos de ahí sentíamos más paz, porque era precioso sentir que Dios está fabricando algo precioso para nosotros, que simplemente Él tiene el espacio y el tiempo, porque tú eres importante para Él. Salíamos de ahí y nuestra vista se perdía en cada cosa, en cada detalle del cielo. Cada cosa tenía como vida propia, y cada objeto que había ahí solamente daba la gloria de Dios. Llegamos a un sitio donde habían millones de niños de todas las edades. Cuando llegó el Señor, todos los niños quisieron abrazar a Jesús, quisieron sentir más su amor, porque esa era la pasión de ellos. Jesús era la pasión de cada niño que había ahí. Nosotros aún quisimos llorar de la misma alegría de que veíamos al Señor, cómo consentía a cada uno de ellos, cómo le daba un beso, cómo les acariciaba sus manos. Y vimos cómo ángeles se acercaban a Él y traían pequeñitos, niños bebés, envueltos como en un lino, y les venían y se los presentaban a Él, y Él simplemente los acariciaba, les tocaba su mejilla y les daba un beso en la frente, y los ángeles se los llevaban. Nosotros nos acercamos hacia el Señor y le preguntamos a Él que por qué tenían tantos niños, que si esos niños eran los que iban a mandar a la tierra. El Señor quebrantó su voz por un instante y dijo: no, esos niños no son los que son enviados a la tierra, son los que son abortados, los que no quieren ellos, los que no quieren la tierra. Esos son mis niños y yo les amo. Yo incliné mi rostro y aún tembló mi voz para hacerle una pregunta. Cuando yo no conocía del Señor, cuando no conocía la gran vida que era Él, simplemente como toda persona tenía errores y pecado, entre esos aborté.
Y llegó el momento que tenía que estar cara a cara con el Señor. Y simplemente le hice una pregunta, le dije: Señor, ¿aquí está el bebé que un día aborté? El Señor me dijo: sí. Y simplemente empezamos a caminar hacia un lado. Y empecé a ver un niño precioso, hermoso, pequeño. Y al pie del niño había un ángel. El ángel miraba al Señor y el niño nos daba la espalda. En ese momento el Señor me dijo: mira, ahí está tu niño. Me quise acercar hacia él y corrí hacia él, pero el ángel con su mano simplemente me detuvo. Él me mostró que tenía que escuchar al niño, y en ese instante empecé a escuchar la voz de este pequeño. Él decía, mirando hacia allá, hacia los demás, decía: ya casi viene mi papi y mi mami. Le preguntaba al ángel, y el ángel mirándome le contestó y le dijo: sí, ya casi viene tu papá y tu mamá. No sé por qué tal vez escuché esta palabra, tal vez no tengo cómo sustentar esta palabra, pero solamente sé que en mi corazón fue el mejor regalo que Dios me pudo dar. Este nené no lo decía con odio, no lo decía con ira, no lo decía con dolor, sabiendo que tal vez nosotros no le habíamos permitido nacer. Simplemente esperaba con el amor que Dios había colocado en su corazón. Seguíamos caminando, pero mientras que yo me alejaba de este bebé, simplemente tengo en mi corazón una pequeña imagen de él, un pequeño recuerdo de él, y sé que cada día tengo que esforzarme más para estar allá con él. Ya tengo un motivo más, porque alguien me espera en el reino de los cielos. La palabra nos dice en Isaías 65, versículo 19: y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niños que mueran de pocos días. Nos trasladamos a un lugar donde habían unos montes pequeños, y venía el Señor Jesús danzando, y al frente de él una multitud vestida de vestiduras blancas, y alzaban sus manos con olivos verdes, que al moverlos destilaban aceite. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios ha preparado grandes maravillas y privilegios para ti. Es tiempo de que coloques tu vida delante de Él. Que Dios los bendiga. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, En ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados, en el nombre de Jesús.